Señor, eres mi fuerza, yo te amo, eres mi protección, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios. Tú, Señor, eres la roca que me protege, eres mi escudo, el poder de la salvación. Oh, tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas, me salvas. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas, me salvas. Tú, Señor, eres mi fuerza, yo te amo, eres mi protección, mi lugar de refugio, mi libertador. Tú, Señor, eres la roca que me protege, eres mi escudo, el poder de la salvación. Oh, tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas, me salvas. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas, me salvas. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas, me salvas. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas, Señor. Buenas noches, Señor, gracias te doy por sanarme la vida, Dios, por enseñarme la salvación. Gracias, Dios, por tanto amor, por la fe, la esperanza, por tu piedad y compasión. Gracias por el día y por la noche. Gracias por la luna y por el sol. Gracias por mi vida y mi familia. Pero muchas gracias por tu amor. Gracias por el día y por la noche. Gracias por la luna y por el sol. Gracias por mi vida y mi familia. Pero muchas gracias por tu amor. Dios, quiero pedirte perdón por mis pecados, mis faltas, de verdad arrepentido estoy. Por mi culpa tu hijo murió,
sabes cuánto me duele, de verdad, perdóname, Señor. Fui un orgulloso, perdóname. Fui un egoísta, perdóname. Fui un mentiroso, fui un cobarde. Perdóname, Dios, perdóname, Padre. Fui un orgulloso, perdóname. Fui un egoísta, perdóname. Fui un mentiroso, fui un cobarde. Perdóname, Dios, perdóname, Padre. Dios, ayúdame. Dios, dame firmeza y convicción, oh Dios. Ayuda a mi familia, a mis amigos. Ayuda al mundo, por favor, oh Dios. Protégeme, Señor, de todo mal, de la tentación, las luchas de la maldad. Protégeme, Señor, de todo mal, de la tentación, las luchas de la maldad. Te canto y te oro en el nombre de tu Hijo Jesús. Padre, por el privilegio de ser tu hijo, de poder llamarte Padre, por causa del precio que Jesús pagó. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu Espíritu Santo, que me revela tu poder y me guía y defiende en toda situación. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando de su amor. Gracias te doy, Padre, por tu maravillosa palabra que corta mi corazón y me enseña el modo cierto de vivir. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó hablando
las amistades profundas que me llevan mucho más cerca de ti. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Gracias doy por Jesús, razón de mi vida, mi eterno Salvador. Me sacó de las sombras y me llevó al reino de su amor. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él. Busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Contigo quiero vivir, contigo quiero vivir.
vida con No tuve tiempo de decir gracias por amarme en mí. En el valle de las sombras Jesús me acompaña. Cuando animo a mis hermanos Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra Jesús me acompaña hasta el final. En el valle de las sombras Jesús me acompaña. Cuando animo a los hermanos Jesús me acompaña. Cuando predico su palabra Jesús me acompaña hasta el final. Muy buena noche para todos los que se han ido conectando por Facebook. Muchísimas Buenas gracias. noches, Carlitos. Buenas noches y buenas noches para todos los hermanos de Villavicencio. Buenas noches, María Elena. Muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar nuestra reunión de familia. Quiero dar unas saludes antes a los que están en Facebook. Mónica Lisset, muy buena noche. Ministerio Tapachula, México, muy buena noche, bienvenidos. Paola Calderón, muy buena noche, bienvenida. Por ahí está María Esmir González, mi madre, muy buena noche, bienvenida. Fer Milian también, buena noche, bienvenido. Didier, muy buena noche. Mercedes Pardo también está por ahí, buena noche para ustedes. El día de hoy vamos a estudiar un poco el primer libro de Samuel, el capítulo 26. Recuerden que la serie que estamos trabajando en las reuniones de familia los martes es Tras las huellas de Jesús. Bueno, voy a iniciar con una oración y arrancamos, ¿vale?
Cariñoso Señor, Dios, Padre mío y Santo Rey que estás en los cielos, que reinas y gobiernas por los siglos de los siglos, todo honor, toda honra, toda gloria, toda la alabanza y la oración sean siempre para ti, Señor. Padre mío, bello Rey, te doy muchas gracias por esta noche, Señor, aquí en Villavicencio un poco lluviosa, pero pues es bueno, vamos a poder dormir frescos esta noche, Señor. Muchísimas gracias por ello, Padre mío. Santísimo Rey, venimos ante ti para escudriñar las Escrituras. Hoy nos corresponde el primer libro de Samuel en el capítulo 26. Por favor, ayúdanos, Dios, a caminar por esas Escrituras, a aprender muchísimo, Señor. Te ruego por todas y cada una de las personas que se conectan, que se están conectando y que se van a conectar más tarde y que van a ver la prédica de Dios después también. Nos bendigas a todos, Señor, que nos ayudes con cada lucha que enfrentamos cada día. Si tenemos problemas de salud en nuestra familia, nuestros amigos, por favor, bendícenos y ayúdanos, Padre. Por favor, escucha nuestras oraciones, Señor, y danos las fuerzas para enfrentar todo, Padre mío. También te ruego que me utilices por medio de tu Espíritu Santo para llevar un mensaje claro y sincero, Señor. Por favor, dame sabiduría, dame conocimiento, Señor, dame discernimiento, Padre mío, para poder enseñar tus escrituras, Dios, por medio de tu Espíritu Santo, utilízame, Señor. Muchísimas gracias, Dios. Quiero también volver a aprovechar para orar por los hermanos en Honduras, Señor, que por favor, y por los de Centroamérica, pero en especial Honduras, Señor, porque por el paso del huracán, Dios, se vieron muy afectados. Toda Centroamérica, pero más que todo Honduras, Señor. Entonces, por favor, bendícelos, ayúdales en su recuperación y reconstrucción de su nación, Dios, y pues, de las cosas que hayan perdido, Padre mío. Haz que el corazón de muchos sea muy generoso, Señor. Gracias, Padre, te oro, ruego y doy gracias en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, listo, como les decía, vamos a César Gutiérrez. Muy buena noche, bienvenido. Si estás por ahí con Diana, también saludes para ella. Vamos a iniciar entonces en el libro de Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Como siempre voy a leer todo el capítulo y luego iniciaré a analizar por ciertos versículos. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 1, Nueva Versión Internacional voy a leer, dice así. Los habitantes de Zif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl, ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jáquila frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Zif en busca de David. Acampó en el monte de Jáquila. Se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. Versículo 6. Entonces les preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Versículo 8. Hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Déjame matarlo de un solo golpe de lanza, lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Versículo 10. Y añadió, tan cierto como que el Señor vive que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están en su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio ni se dio cuenta, pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Bueno, continuemos un poco más adelante. Perdón. Continuemos ahí en el versículo 13.
David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Versículo 14. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. Abner, ¿me oyes? Abner replicó, ¿quién le está gritando al rey? David le contestó, ¿no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo entró en la intención de matarlo. Versículo 16. Lo que has hecho no tiene nombre. Tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba a su cabecera? Saúl, que reconoció la voz de David, dijo, David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi señor y rey, respondió David. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Versículo 19. Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra que es la herencia del Señor y me dicen, vete a servir a otros dioses. Versículo 20. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. Versículo 21. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Ya no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, me he portado como un necio. David respondió, Su Majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad, pues hoy Él lo había puesto a usted en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Versículo 24. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Bueno, aquí ya vemos ya otro encuentro entre David y Saúl. Yani Rodríguez, mi cuñada, muy buena noche. Saludos también a mi hermano que deben estar allí. Ellos viven en Panamá. Buena noche con Mateito, que lleva un mes, cumplió hace poco un mes de nacido. Fernando Suárez, muy buena noche también, bienvenido, y a todos los que se han ido conectando. Bueno, entonces vamos a analizar, voy a tomar aquí Primera de Samuel capítulo 26, del versículo 1 hasta el versículo 5, y vamos a analizar un poco esa parte. Entonces, Primera de Samuel capítulo 26, versículo 1 dice lo siguiente, al versículo 6. Los habitantes de Sif fueron a Gibea y le dijeron a Saúl, ¿no sabe el rey que David está escondido en el monte de Jaquila frente al desierto? Entonces Saúl se puso en marcha con los 3 batallones de hombres escogidos de Israel y bajó al desierto de Sif en busca de David. Acampó en el monte de Jaquila, que está frente al desierto, junto al camino. Cuando David, que vivía en el desierto, se dio cuenta de que Saúl venía tras él, envió espías para averiguar dónde se encontraba. Luego se dirigió al campamento de Saúl y observó el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, jefe del ejército. Saúl estaba dentro del campamento y el ejército lo rodeaba. Esta es la segunda vez que escuchamos que los habitantes de Sif ofrecían entregarle a David, a Saúl, ¿no? Esta es la segunda vez que vemos que estos habitantes de Sif querían entregarle a Saúl, a David. Y lo hacían, era para contribuir a las tribulaciones de David, porque la verdad, hasta este punto, los habitantes de Sif se habían convertido en una piedra de tropiezo para David. Esta es la segunda vez que lo quieren entregar. Y no dejo de pensar en lo arrepentidos que llegaron a estar estos hombres y estas personas del pueblo de Sif el día en que David
tomó el gobierno de Israel y comenzó a gobernar en toda la nación. No me imagino el miedo que tendrían porque ellos le hicieron la vida imposible a David, siempre acusándolo ante Saúl. Entonces, aquí nomás empezando en estos 5 versículos, quisiera de pronto invitarlos a ustedes ahí, que en su vida siempre podamos ser ayuda, servicio y sosiego para los demás, para ayudar y servir a otros, no para convertirnos en una piedra de tropiezo para nadie, sino para ayudar, amar y servir, ¿ok? Los detalles de esta persecución que está haciendo Saúl aquí otra vez a David son muy parecidos a los que vimos en el capítulo 23, ya hace algunos estudios que lo hicimos. Claro que no es el mismo caso porque en esa ocasión David estaba huyendo, ¿sí? Huyó apenas se dio cuenta. En cambio, en esta, al contrario, lo que vemos es que David tomó la iniciativa de contraatacar, de meterse al campamento. Entonces lo que hizo primero fue espiar el lugar del campamento de Saúl, observar su ubicación, ¿sí? Se dio cuenta que el lugar era sumamente fuerte y bien defendido. El rey estaba en el centro del campamento, o eso es lo que parece, o al parecer era un campamento hecho redondo, ¿no? Hecho redondo con las carretas de bagaje y soldados alrededor del rey. Lo que quiere decir que en medio de ese campamento, en medio de eso, habían hecho un lugar especial donde el rey Saúl podía descansar. En la versión de la Biblia de la Septuaginta o de los 72 que llaman, en el versículo 7 dice que Saúl estaba acostado en el carro, pero el hebreo implica más bien en medio de las carretas, o sea, como que con las carretas hicieron un lugar donde él pudiera resguardarse y pudiera descansar. Lo cual quiere decir que la posición de Saúl era sumamente fuerte y casi que imposible de penetrar, de entrar. Pero aún así David vemos ahí que tomó la decisión de hacerlo y entonces es cuando invita a algunos de sus soldados a ver quién lo quería acompañar, ¿cierto? Entonces sigamos ahí en Primera de Samuel capítulo 26 versículo 6. Vamos avanzando un poco más. Primera de Samuel 26 versículo 6. David entonces les preguntó a Ahimelech elitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Yo voy contigo, respondió Abisai. David y Abisai llegaron esa noche y vieron a Saúl dormido en medio del campamento, con su lanza hincada en tierra a su cabecera. Abner y el ejército estaban acostados a su alrededor. Versículo 8. Entonces aquí vemos la premura o la emoción o la imprudencia de Abisai, porque dice en el versículo 8, hoy ha puesto Dios en tus manos a tu enemigo, le dijo Abisai a David. Y al parecer todos los que andaban con David veían a Saúl como un enemigo. David, que era el perseguido, no lo veía como un enemigo. Dice ahí, déjame matarlo. Eso fue lo que le dijo Abisai a David, déjame matarlo. De un solo golpe de lanza lo dejaré clavado en el suelo y no tendré que rematarlo. Versículo 9. No lo mates, exclamó David. ¿Quién puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor? Le pregunta. Versículo 10. Versículo 10. Y añadió, tan cierto como que el Señor vive que él mismo lo herirá, o le llegará la hora de morir o caerá en batalla. Esto ya lo hemos visto en otra prédica, como que quien hace justicia siempre es Dios. No está bien que nosotros tomemos la justicia por nuestra propia mano. Nosotros nos corresponde es creer en Dios y esperar a que Él nos defienda o nos proteja. Quien toma ese lugar de pagar a quien le corresponde, que es Dios. Versículo 11. En cuanto a mí, que el Señor me libre de alzar la mano contra su ungido. Solo toma la lanza y el jarro de agua que están a su cabecera y vámonos de aquí. David mismo tomó la lanza y el jarro de agua que estaban a la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio, ni se dio cuenta,
pues todos estaban dormidos. No se despertaron, pues el Señor los había hecho caer en un sueño profundo. Vamos a parar hasta ahí un poco. Entonces, si le preguntamos o tenemos la oportunidad de preguntarle a un estratega militar acerca de esto que hizo David, con los limitantes que tenía David, con el armamento que tenía David, un estratega militar nos diría que fue una absoluta locura lo que se le ocurrió a David. Entrar en un campamento militar con 3 batallones fuertemente armados, los mejores que había escogido Saúl, de pronto eran unos comandos o unas fuerzas especiales bien entrenadas, ¿sí? Que si no es porque Dios fue quien los hizo dormir, que les dio un sueño tan profundo que ni se dieron cuenta que entró David. Entonces nos diría, no, eso es una locura, este man, ¿cómo se le va a ocurrir meterse en medio de todos esos hombres? Entrar en un campamento militar con la compañía de un solo hombre, porque iba en compañía solamente de un joven. ¿Sí? Esto era algo temerario en extremo, lo que hizo David. Y cuando fue a pedir voluntarios, solamente consigue un voluntario, el joven Abisai, nadie más se le anima a ir. Tal vez por ser joven, de pronto era un hombre más impulsivo, este Abisai, o un hombre más emocional, y decide acompañar a David. O tal vez porque es sobrino de David, porque algo que sabemos de Abisai es que era sobrino de David. Eso lo encuentran en Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 16. Ahí se dan cuenta que Abisai era sobrino de David. Lo que sí se evidencia en la Biblia es que era un joven sumamente valiente y logró muchas proezas. Eso sí lo van a encontrar ustedes en la Biblia. Si alguno quiere investigar acerca de Abisai, está en 2 de Samuel capítulo 2, en 2 de Samuel capítulo 10, en 2 de Samuel capítulo 16, en 2 de Samuel capítulo 18, en 2 de Samuel capítulo 19, en 2 de Samuel capítulo 20, en 2 de Samuel capítulo 21, o sea, está en casi todo el segundo libro de Samuel, todas las hazañas que hizo este hombre Abisai. Fue el principal de los 30 más valientes guerreros que tuvo David. Este fue el que los comandó, Abisai. Y ahí sí les pido el favor que me acompañen al segundo libro de Samuel en el capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23. Bueno. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 18. Vayan hasta el versículo 18. Dice ahí. Versículo 18. Abisai, hermano de Joab e hijo de Sarbia, era el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 hombres a quienes mató y ganó renombre entre los 3. Era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Y si quieren saber de qué 3 primeros hablan, pues ahí en el capítulo 23 de 2 de Samuel lo pueden ver, pero aquí ya nos estamos dando cuenta que era un joven, un hombre muy valiente. Enfrentarse a 300 hombres con su lanza, mató a 300 y ganó renombre. Es el más renombrado de los 30. Y vayamos si quiere un poco más antes en 2 de Samuel capítulo 21, 2 de Samuel 21. Y nos damos cuenta que era tan valiente que salvó la vida de David en una ocasión, matando a un gigante de los filisteos. En segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Segundo de Samuel 21, 15 dice: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. David descendió con sus siervos y pelearon contra los filisteos. David estaba cansado. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y que llevaba ceñida una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Entonces, sin ninguna duda, el espíritu de guerra y de valentía corrían por las venas de este hombre. Y es interesante que antes de David no había en Israel quien se atreviera a desafiar a un gigante. Usted busque y nadie se atrevió a desafiar a un gigante, solo David. Y aquí ya vemos a este hombre Abisai.
que se enfrentó al gigante. Entonces, pienso en el ejemplo y liderazgo de un hombre como David que inspiró a muchos. Y en este caso, inspiró a Abisai a poderse enfrentar a un gigante, porque ya había dado un ejemplo de David de que sí se podía. Entonces, el ejemplo de David, la obediencia y la fe en Dios, era lo que conquistaba el corazón de las personas que seguían a David. Realmente David era en la Biblia, como digo yo a veces, David era la persona o era el ser, o era la Biblia que leían quienes lo rodeaban o quienes lo conocían. O sea, como que David expresaba la palabra de Dios. Él era la Biblia que los demás leían, porque lo veían y se daban cuenta qué clase de hombre era David, qué clase de líder. Uno analiza un poco la historia de David y después lo veremos cuando continuemos esta serie de Tras las huellas de Jesús, cuando estemos estudiando el segundo libro de Samuel. Que David era un líder tremendo, inspiraba a sus seguidores, les daba el ejemplo que debían seguir. Y no le seguían por obligación, uno no lo nota ahí en los dos libros de Samuel. Uno no percibe que estos hombres lo siguieran por obligación. Más bien uno percibe que estos hombres lo seguían voluntariamente por amor. Así busca también el Señor Jesús que todos lo sigamos voluntariamente y por amor. Valientes, aguerridos, fuertes, en medio de los desafíos y las tribulaciones que se nos enfrentan cada día. De eso se trata. Esos son los hombres y las mujeres que Jesús busca, que Jesús espera, que lo sigan con obediencia, que se den cuenta del liderazgo de Jesús. Entonces este liderazgo y este ejemplo de David me lleva a pensar en nuestro maestro, en su liderazgo, en su ejemplo. Entonces, por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 6. Lucas 6. Acompáñenme, por favor, ahí a Lucas 6. Lucas 6, versículo 12, dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. ¿Sí? A los que nombró apóstoles. Versículo 14. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados, y así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Versículo 20. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes ahora que lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Este es el líder que tenemos nosotros. Este es el líder que nos acompaña siempre, Jesús. Un líder que ama, un líder que enseña y que enseña a amar, un líder que se entregó por los que considera sus amigos, sus hermanos, y este es un punto bien importante. El que Jesús, siendo yo antes de ser cristiano enemigo de Dios, porque la misma Biblia lo dice,
que antes de ser cristianos éramos enemigos de Dios. Y Jesús, por medio de su muerte y su sacrificio, nos hace sus amigos, o nos considera sus amigos. Acompáñenme ahí a Juan capítulo 15. Juan 15. Juan 15, versículo 10. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Repito, versículo 13. Nadie tiene amor más grande que dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Eso está diciendo Jesús. Somos sus amigos y hacemos lo que Él nos manda. Versículo 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Y nos considera sus amigos por medio de la muerte en la cruz. Nos considera sus amigos al nosotros reconocerlo como nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Salvador, al arrepentirnos de nuestros pecados, al confesar nuestros pecados y bautizarnos y recibir el Espíritu Santo por medio de ese bautismo. Ahí nos considera sus amigos. Y entonces, analizando y volviendo otra vez un poco a esta situación entre David y Abisai ahí en 1 Samuel capítulo 26. Frente a las órdenes de David sobresalía siempre Abisai. Como les decía, era un hombre muy valiente. Y a una orden de David siempre estaba presto a obedecer este hombre Abisai. Era valiente, sí, pero no siempre prudente. Y es que en esta vida y en este mundo las dos cosas deben complementarse. La valentía y la prudencia. La valentía y la prudencia deben ser complementarias. La obediencia y la prudencia también. También son unas amigas ahí, la obediencia y la prudencia. Igual que la valentía y la prudencia. Y para que sea prudente este hombre, David le explica otra vez el concepto de ungido, porque lo que estaba pasando ahí es que Abisai estaba a punto de matar a Saúl, quien era el ungido de Dios en ese momento, aunque ya Dios lo había rechazado, sí, lo había rechazado, pero aún seguía siendo el ungido, seguía siendo el rey. Entonces ahí lo que vemos es que David le explica otra vez el concepto del ungido y de por qué no debe matar a Saúl. En el cristianismo, un líder siempre está dispuesto a servir, pero también a enseñar. Está dispuesto a negarse a sí mismo, a ser el último y no el primero, a ser prudente y a enseñar con prudencia. Y aquí vemos cómo David está sirviendo, está enseñando, porque le está diciendo a Abisai, no lo podemos matar. Lo que quería hacer David era otra cosa completamente diferente. Entonces le enseña a Abisai, Dios es el que unge o designa y solo Él puede quitarlo del poder, no nosotros. David no pretendía usurpar las bendiciones de Dios, eso siempre lo hemos visto a través de estos estudios. Saúl, al contrario, perseguía a David como a una perdiz por los montes para matarlo, eso era lo que hacía Saúl. Saúl consideraba a David como su enemigo, David no. Quizás Saúl, sin darse cuenta, al escuchar la voz de David y decir, David, hijo mío, y reconocer la justicia de David porque no lo mató, y darse cuenta que no tiene ninguna razón por la que esté persiguiendo a David, sin darse cuenta, Saúl está resaltando el hecho de que mientras él perseguía a David como una perdiz para matarlo y devorarlo, David estimaba a Saúl
estimaba y apreciaba la vida de Saúl mucho. Y ahí vemos que entonces David no permite que maten a Saúl, sino que se lleva la lanza de Saúl. Esa misma lanza que había clavado Saúl en la pared muchas veces tratando de matar a David cuando David estuvo en el palacio, si se acuerdan, que David llegó al palacio primero tocando el arpa para tratar de calmar y apaciguar esas soberbias que le daban a Saúl. Y en muchas ocasiones Saúl lanzó la lanza contra David para matarlo, para clavarlo contra la pared. Y aquí vemos cómo David se lleva la lanza, pero no le comete ninguna herida ni ningún ultraje a Saúl. Continuemos un poco más ahí en Primera de Samuel capítulo 26. Primera de Samuel 26, 13. Buenas noches, hermano José. Bienvenido también. Si estás con Sandra ahí, también con Daniel, con quien estés, muy buena noche, bienvenidos. Primera de Samuel capítulo 26, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 13. Porque digo primera de Samuel como si fuera primera carta o segunda carta de Samuel, y no, esos eran libros, son libros. Primero de Samuel, capítulo 26, versículo 13 dice: David cruzó al otro lado y se detuvo en la cumbre del monte, de modo que había una buena distancia entre ellos. Entonces llamó al ejército y a Abner, hijo de Ner. O sea, David gritó: Abner, ¿me oyes? Abner replicó: ¿quién le está gritando al rey? Claro, pues era de madrugada, todos durmiendo, el rey durmiendo, entonces Abner se logró despertar y bueno, ¿quién está gritando? Versículo 15, David le contestó: ¿no eres tú el valiente sin par en Israel? ¿Cómo es que no has protegido a tu señor el rey? Te cuento que uno del pueblo entró con la intención de matarlo. Se está refiriendo al mismo, que no lo quería matar. Versículo 16, lo que has hecho no tiene nombre. Tan cierto como que el Señor vive, que ustedes merecen la muerte por no haber protegido a su rey, el ungido del Señor. A ver, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba a su cabecera? Ahí lo increpa, ¿no? Lo increpa David. A ver, ¿dónde está la lanza del rey y el jarro de agua que estaba a su cabecera? Versículo 17. Saúl, que reconoció la voz de David, dijo: David, hijo mío, pero si eres tú quien habla. Soy yo, mi señor y rey, respondió David, siempre con mucha humildad. Responde David, reconociendo siempre a Saúl como su rey. Versículo 18. ¿Por qué persigue mi señor a este siervo suyo? ¿Qué le he hecho? ¿Qué delito he cometido? Le ruego a su majestad que escuche mis palabras. Si quien lo mueve a usted en mi contra es el Señor, una ofrenda bastará para aplacarlo. Pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen: vete a servir a otros dioses. Versículo 20. Ahora bien, no deje usted que mi sangre sea derramada lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué ha salido el rey de Israel a buscar de una simple pulga? Perdón, ¿por qué ha salido el rey de Israel en busca de una simple pulga? Es como si estuviera cazando una perdiz en los montes. Versículo 21. He pecado, exclamó Saúl. Regresa, David, hijo mío. Yo no voy a hacerte daño. Tú has valorado hoy mi vida. Yo, en cambio, me he portado como un necio. David respondió: Su majestad, aquí está su lanza. Mande usted a uno de sus criados a recogerla. Que el Señor le pague a cada uno según su rectitud y lealtad. Pues hoy él lo había puesto en mis manos, pero yo no me atreví a tocar siquiera al ungido del Señor. Sin embargo, así como hoy valoré la vida de usted, quiera el Señor valorar mi propia vida y librarme de toda angustia. Bendito seas, David, hijo mío, respondió Saúl. Tú harás grandes cosas y en todo triunfarás. Luego David siguió su camino y Saúl regresó a su palacio. Entonces, para concluir ya hoy, para analizar, buena noche, Nejiret Palacio, muy buena noche, bienvenida. David se dirigió a Abner gritando, se dirigió al fiel general de Saúl
que también posiblemente era primo del rey Saúl. Eso lo pueden ver en el primer libro de Samuel, capítulo 14. Este era hombre de un buen carácter. Este Abner, que mencionan acá, que estaba como oficial a cargo de la seguridad de Saúl, era un hombre de buen carácter, estimado por David. David estimaba a este Abner. Acuérdense que David también fue oficial de Saúl y era importante entre los oficiales de Saúl. Allá conoció a Abner. Este Abner al final murió asesinado por Joab y por Abisaí, el joven del que estábamos hablando acá. Eso está en 2 de Samuel. Él terminó muerto a manos de Joab y de Abisaí. Y fue endechado por David. David, cuando supo que lo habían matado, de hecho, David encara a Abisaí y a Joab el día que lo matan. Se enoja y se molesta un poco David. Y se siente triste por la muerte de este hombre Abner. Y lamenta su muerte. Entonces lo que podemos saber, lo que podemos imaginar en esta situación que está pasando de que David produce este grito sobre el ejército dormido de Saúl. Pónganse ustedes a pensar, ustedes estén protegiendo a un rey o a alguien bien importante y se les metan. Y luego salgan y griten como burlándose de ustedes porque no dejaron, o sea, dejaron que se metieran hasta donde estaba el rey. ¿Sí? Con esto David lo que hizo fue ridiculizar un poco el esfuerzo que habían hecho estos soldados y que había hecho Saúl también, ¿no? Por ir a perseguirlo a él, a un hombre tan insignificante como se consideraba David. Y lo que vemos es que Saúl reconoce la voz de David y al parecer ahí aflora como un sentimiento de ternura en Saúl, de cariño, lo domina en ese momento, que le dice, venga, hijo mío, como sí, reconozco, es tal vez como la única vez desde que empezó Saúl a perseguir a David, es la única vez donde vemos como que un real arrepentimiento en Saúl, ¿sí? Y las circunstancias lo hacen volver a la realidad y darse cuenta de que había sido engañado por su neurosis y su soberbia. Que Saúl había sido engañado por su neurosis y su soberbia y por ese síntoma que tenía de persecución, de que David le iba a quitar el reino cuando David nunca pretendió quitarle el reino. Además que ayudaron muchos los chismosos, ¿no? Como lo vimos antes en otro estudio, el señor Doeg ayudó mucho a conspirar contra David. Estas personas del pueblo de Sif también ayudaron a conspirar mucho contra David, ¿cierto? Pero aquí parece congraciarse con David, ¿sí? A parecer hay un arrepentimiento. Al parecer Saúl con estos acontecimientos experimenta un deseo de no seguir persiguiendo a David. Y la verdad, esta será la última vez que David y Saúl se vean. Y es la última vez en que ellos crucen palabra, porque la suerte de Saúl ya estaba echada. Lo que vamos a ver en los próximos 3 estudios es la situación tan difícil que empieza a vivir Saúl, que al final desencadena su propia muerte y la de sus 3 hijos. El pecado de Saúl desencadena también en la muerte de sus 3 hijos y como ya lo he dicho en otras prédicas, y vale la cuña otra vez que yo lo haga para los que somos cabezas de familia, los que somos los sacerdotes de nuestro hogar, los que tenemos esposa e hijos, o que tenemos una persona o varias personas por quien responder, que somos la cabeza visible de esos hogares. Que tengamos cuidado con nuestro pecado. Acuérdense que por nuestro pecado podemos lastimar a muchas personas, podemos causar mucho daño a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a quienes nos rodean. Y lo vamos a ver más adelante con la muerte de Saúl, con su necedad, cómo esa desobediencia y el haberse apartado de Dios causó la muerte de él y de sus 3 hijos. Y como ya lo he dicho, fue una muerte denigrante, fue una muerte deshonrosa,
porque a ellos les quitan la cabeza. Al primer rey de Israel le quitan la cabeza y a sus hijos. Y las cabezas las ponen en un lugar y el cuerpo en otro lugar. Es deshonroso. No puede tener una muerte digna como la de un rey. Y ahora imagínense, el primer rey de Israel, el primer rey que había pedido el pueblo de Israel, todo a causa de su pecado. Entonces, para ustedes, espero les hayan podido aprender esta noche de este primer libro de Samuel, capítulo 26, analizar un poco más acerca de la vida de estos dos hombres, y de la vida de Samuel también, que esa la vimos en los primeros capítulos de este libro. Que puedan analizar la diferencia entre un hombre que obedece a Dios y un hombre que desobedece a Dios. Que puedan ver la vida de Samuel, la vida de David, obedientes a Dios. Y como dice la escritura de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y que puedan analizar la vida de un hombre como Saúl, quien al final despreció la voluntad de Dios, que se echó al mundo, que se rindió a sus pasiones. Ya lo que nos resta de este primer libro de Samuel es empezar a ver la caída de Saúl, que la estaremos analizando en 8 días. Y como les decía, terminando estos estudios del primer libro de Samuel, voy a dejar ahí la serie de Tras las huellas de Jesús y vamos a empezar con otra serie para dinamizar un poco más y oxigenar estos estudios de la reunión de familia de los martes y para aprender otras cosas de otros hombres y de otras mujeres en la Biblia. Ya solamente me resta pues agradecerles su compañía en esta noche, que hayan podido acompañarme a escudriñar la palabra de Dios, aprender un poco más. Y bueno, recordarles que tenemos este domingo la prédica, el servicio de la Iglesia de Cristo Internacional. Va a ser un servicio donde vamos a poder festejar los 10 años de la Iglesia de Cristo aquí en Villavicencio. Vamos a estar con la compañía de los hermanos de Bogotá. Vamos a confraternizar un poco. Y pues los invito a que nos puedan acompañar a todos ustedes este domingo a las 10 de la mañana. Y el martes nos veremos aquí a las 6:30 de la tarde para continuar con este estudio de primer libro de Samuel, ya a pocos capítulos de terminar. Muchísimas gracias. Pueden dejar sus comentarios ahí. Si tienen preguntas, yo las resolveré después, o si quieren contactarnos para tener estudios bíblicos o conocer un poco más de la Biblia, también ahí en los comentarios lo pueden hacer. Les voy a pedir el favor a los que están en Facebook que si pueden compartir esta prédica en sus muros para que otras personas puedan conocer también un poco más acerca de Dios y de las Escrituras y de la voluntad de Dios. Muchísimas gracias a ustedes. Voy a terminar con una oración y cerramos. Buen Dios, buen Padre, gracias por esta noche, gracias por este tiempo, Señor, aprendiendo de ti, Padre mío. Creo, por favor, que esta escritura que analizamos hoy del primer libro de Samuel, capítulo 26, podamos meditar esta semana también, Señor, pensando mucho, Santísimo Rey, en que tú, Señor, eres nuestro escudo, nuestro protector, quien juzga con justicia, Señor, que no es de nosotros la venganza, Señor, que eso corresponde a ti, que tienes el poder, Padre mío, y además porque eres un Dios que eres justo, Señor, que eres bueno. Entonces, por favor, ayúdanos, Santísimo Dios, a mantenernos más bien siendo fieles a tu palabra, liderando nuestra vida, ayudando a liderar a otras personas su vida, Señor, llevando tu palabra, Santísimo Rey. Los que somos cabezas de hogar, ayúdanos, Santísimo Dios, a ser cada día mucho mejores esposos, muchos mejores hombres para nuestras esposas y nuestros hijos, Santísimo Señor. Muchísimas gracias, Dios, por este tiempo. Te ruego por las personas que nos acompañaron, los bendigas, y por los que vayan a ver más adelante, Señor. Bendícelos también, Padre mío. Te oro y ruego y doy gracias en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Gilberto Londoño, también buena noche. Si llegaron un poquitico ya finalizando, recuerden que apenas cierre la transmisión, entonces esto vuelve a empezar. Buena noche.